Compañeros, buenos días. Gracias por atender la convocatoria de esta rueda de prensa. Cumpliendo con el compromiso de estar cada semana informando, en esta ocasión el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, José Óscar Vega Marín, y el director del Centro Nacional de Información, Jaime López Aranda, encabezan la rueda de prensa. La dinámica ya la conocen, una presentación inicial y pasaríamos a preguntas y respuestas. Adelante, secretario. Muchas gracias, buenos días. Oye, Alejandro, a ver si podemos voltear la pantalla, porque les pedí una pantalla y me la ponen a mí, pues aquí tengo yo las gráficas, para que lo puedan ver allá. Es que las gráficas no se ven hasta acá. A ver, Vini, volteala bien, ¿no? Para que se pueda... Ahí está. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos ustedes. Bienvenidos. El día de hoy continuamos con el compromiso de transparencia y rendición de cuentas al que nos mandató el Consejo Nacional de Seguridad Pública y que iniciamos la semana anterior, como recordarán, con los compromisos de las entidades de reducción del delito de robo. En esta ocasión presentaremos a ustedes el seguimiento que realiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la evolución del delito de secuestro y de algunas de las acciones que están adoptando tanto las entidades federativas como el Gobierno de la República para combatirlo. La nueva dinámica del secuestro, derivada en mucho por la diversificación de las organizaciones criminales en la búsqueda de financiamiento para sus actividades, requiere de autoridades confiables, eficaces, equipadas y bien coordinadas. El secuestro es sin duda uno de los delitos de mayor impacto en la sociedad, si no por su volumen, sí por lo que representa para el plagiado, para sus familias y para el entorno social en el que se desenvuelve. Ha sido materia de una gran exigencia social a la que el gobierno del presidente Felipe Calderón ha respondido de manera decidida y que eventualmente dio pie al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado hace casi 4 años, y al acuerdo del pasado Consejo Nacional Ordinario de octubre, en el que se fortalece y se comprometen los gobiernos estatales al fortalecimiento de las unidades especializadas en materia de combate al secuestro, como lo veremos en unos momentos. Desde entonces, la ruta para acabar con la impunidad del secuestro ha sido clara. Los gobiernos de las entidades federativas, que son en primera instancia las responsables de combatir este delito, en tanto que del fuero común, han asumido compromisos concretos para fortalecer su capacidad de investigar y castigar este delito. Para esta tarea, también han recibido y lo estarán haciendo durante este ejercicio apoyos del gobierno federal en materia de financiamiento, de asesoría y de acompañamiento. En particular les puedo comentar que para este año, derivado de la concertación que hemos hecho con las entidades federativas de los fondos federales, hay 473 millones de pesos que van directamente destinados al fortalecimiento de estas unidades especializadas de combate al secuestro, en las que elaboran actualmente aproximadamente 1.280 elementos de las distintas corporaciones estatales. La creación de estas unidades especializadas, la evaluación de sus integrantes, su capacitación, así como las acciones de prevención que de manera coordinada se están diseñando e implementando entre los gobiernos municipales, estatales y municipales, apuntan a esta obligación asumida con la sociedad mexicana, de la que debe rendirse cuentas con total transparencia. Quiero también señalar que para el próximo Consejo Nacional, que se llevará a cabo el 29 de febrero próximo, el tema del secuestro será uno de los ejes principales de trabajo del mismo, en donde no solo se rendirá cuentas de los números y la estadística que compartiremos el día de hoy con ustedes, sino que también seguramente se habrán de asumir nuevos acuerdos y compromisos de parte de las entidades y el gobierno federal para alcanzar la meta que nos hemos trazado, la de erradicar este delito en nuestro país. Pasaríamos entonces a la presentación. Como les comento, en primer lugar, les recuerdo los compromisos que asumieron las entidades en materia de reducción de los delitos de alto impacto. El secuestro evidentemente ha sido considerado como uno de ellos, y por ello es que estamos recopilando esta información, poniéndola a disposición de la sociedad en internet y compartiéndola con ustedes en este formato. Adelante. En esta tabla tenemos las entidades
con los compromisos originales asumidos en el verano de este año, como lo revisábamos la vez pasada, con la novedad que ahora ya les pusimos en el color, ¿cómo se ve en la pantalla? Un poco más verde, aquellas que con el ejercicio del último trimestre del año 2011 estarían cumpliendo con ese compromiso. En el tema de reducir sensiblemente la incidencia, tenemos a Baja California Sur, Guerrero, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, por ejemplo, y así en cada uno de los compromisos, las entidades cuyos nombres están en color negro, por lo tanto, tendrían todavía esfuerzo pendiente que hacer para poder cumplir con este compromiso. Quiero obviamente hacer un reconocimiento al esfuerzo de todas las entidades, en especial a las que están cumpliendo con los compromisos que asumieron, pero en general a todas por el esfuerzo realizado. Adelante. Otro tema importante en el tema de secuestro es que aunque es que un delito del fuero común, en algunos casos el gobierno federal toma conocimiento primero del hecho. La Procuraduría General de la República en este respecto trabaja con las Procuradurías y Fiscalías Generales de las entidades federativas a través del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico para el Combate al Delito del Secuestro, de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, mediante mecanismos de intercambio de información que apoyen a los ministerios públicos locales a realizar las investigaciones necesarias en el ámbito de su competencia. Y expresamos aquí los eventos en los cuales fundamentalmente se da este fenómeno de que la autoridad federal conozca primero del delito, cuando evidentemente son detectados en flagrancia por fuerzas federales, en aquellos en donde la ciudadanía solicita directamente el apoyo a las instancias federales o cuando la ciudadanía hace la denuncia directamente ante la Procuraduría General de la República. Le pediría yo al licenciado Jaime López que nos apoye con la explicación de las gráficas en las siguientes páginas y después regreso con ustedes. Jaime, por favor. Gracias, secretario. Buenos días. La primera gráfica que les estamos mostrando en este caso, como ya bien refirió el secretario ejecutivo, tenemos los dos, para aproximar la mejor estadística posible al fenómeno de secuestro, estamos representando tanto los casos de los que tomó conocimiento primero la autoridad federal como aquellos que ya se convirtieron en una averiguación previa, es decir, en una denuncia en las Procuradurías y Fiscalías Generales de los Estados. Las denuncias en las Procuradurías y Fiscalías Generales de los Estados son la barra que ustedes pueden ver en azul, la barra que se aprecia en verde, si se aprecia en verde, son justamente aquellos casos de los que se tuvo registro, pero que no... Todavía el mecanismo de intercambio no ha generado la denuncia. Esta distinción la vamos a ir viendo a lo largo de las siguientes gráficas. De nuevo, la idea es aproximar lo mejor posible el universo de casos de secuestro que están ocurriendo en este momento en las entidades. Como pueden ver en esta gráfica, se registra un incremento en el nivel de denuncias, tanto en el nivel de denuncias como en el de casos atendidos por instancias federales. Y a partir del segundo semestre de este año hay una distribución particularmente concentrada en los estados que están a su izquierda. Los datos específicos los van a tener en la distribución. La siguiente, por favor. La siguiente simplemente la misma, es la gráfica, pero ahora con tasas, que como ustedes saben es la medición estándar para la incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes. La siguiente, por favor. Esta ya es la medición trimestral. Como ustedes saben, el compromiso que se asume es a partir de octubre del año pasado, por tanto nosotros estamos haciendo la evaluación trimestral de la evolución del delito. Esta gráfica en particular lo que representa es la posición de aquellas entidades que se comprometieron, bueno, de todas las entidades, pero en particular para evaluar aquellas entidades que se comprometieron a quedar por debajo del promedio nacional o a reducir y quedar por debajo del promedio nacional. Para fines explicativos, la siguiente, por favor. Esta gráfica lo que representa ya es la tendencia de cambio. En el trimestre de julio-septiembre, al trimestre de octubre-diciembre, ¿cómo se ha movido? Aquí lo que me gustaría destacar es las disminuciones muy importantes que han ocurrido en estados como Tamaulipas y Nuevo León, en estados como Guerrero, donde, como ustedes saben, hay una gran coordinación y una gran presencia entre las autoridades de los 3 niveles de gobierno. La siguiente, por favor. Esta representa la diferencia en tasas. De nuevo se aprecian reducciones importantes en algunos estados que tradicionalmente tenían una alta incidencia de este delito y que también tienen una incidencia de violencia muy, muy importante. La siguiente, por favor. Y esta ya es como para ejemplificar un poco la tendencia que veníamos observando, sobre la cual abundará el secretario ejecutivo en un momento, pero lo que es muy claro, esta es una tendencia de crecimiento de trimestre a trimestre.
Me gustaría dirigir su atención al hecho de que en el trimestre de julio-septiembre ya se aprecia una desaceleración muy importante en el crecimiento del delito y para el trimestre de octubre-diciembre del año pasado ya hay una reducción muy importante. Ya se aprecia una tasa de crecimiento negativo, que es algo que nos parece y refleja el esfuerzo como ya bien se señalaba. La siguiente, por favor, lo que representa básicamente, aquí es la tendencia del último semestre del año, son los datos mensuales. Cabe aclarar que aquí estamos tomando en cuenta todos los casos, como les decía, la idea es aproximar lo mejor posible la realidad que podemos conocer del delito del secuestro. Aquí se refleja ya la tendencia que tenemos por el último trimestre, que es lo que está complementando la gráfica previa. Si les parece bien. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Reitero, pues, como el caso de la semana anterior en el delito de robo, hay una clara tendencia a disminución en la dinámica del delito, y en el caso de secuestro quiero aclarar que estas gráficas de disminución incluyen tanto los datos de los que ha tomado conocimiento originariamente las entidades, como de aquellos casos que se reportan directamente en las instancias federales. Este es un acumulado de casos, por lo que esta tendencia de disminución incluye ambos números. Esto es, consideramos, pues, salvo algún caso que definitivamente ni por instancia federal o estatal haya sido conocido, prácticamente en la totalidad de la expresión del delito hay una tendencia a disminución importante, como veíamos en la gráfica anterior, del 10% ya para el último trimestre del año 2011. Adelante con la siguiente, por favor. Para terminar, solamente reiterar el tema de lo que está haciendo la estrategia fundamental en materia de combate al secuestro, las unidades especializadas en combate al secuestro, valga la redundancia, derivado del acuerdo que se tomó en la sesión de octubre del año pasado, en la cual se fortalece con recursos, como lo he expresado, con capacitación especializada y con una reorganización a nivel de las entidades. Adelante con la siguiente, por favor. Aquí tenemos el modelo básico para una unidad de combate al secuestro en cada una de las entidades, que tiene un área policial con un personal especializado en manejo de crisis, análisis táctico, investigación policial, operaciones especiales. Cabe mencionar también del lado izquierdo que se incluye un centro de atención a víctimas y obviamente toda la parte pericial y de Ministerio Público. Adelante. Hay también un apartado en la presentación que les compartiremos, en donde tenemos para cada entidad el grado de avance en la consolidación de estas unidades. Solo para ejemplificar, les expreso que lo que estamos midiendo en este grado de avance es que el titular de la propia unidad esté evaluado en control de confianza. Recordemos también que en materia de control de confianza se ha priorizado la evaluación integral de mandos y los integrantes de las unidades especializadas de combate al secuestro, los ministerios públicos, los agentes periciales y los agentes policíacos. En cada uno de estos subconjuntos se hace la evaluación de cómo vamos en materia de capacitación y de evaluación de control de confianza. Adelante. Por último, adelante ya al final, reiterarles pues que toda esta información desagregada al nivel que ustedes deseen y al nivel que la sociedad lo requiera, se encuentra en el portal del secretariado, secretariadoejecutivo.gov.mx, y que en el caso particular del día de hoy, por la cuestión de las gráficas, les estamos entregando a cada uno de ustedes las tablas con los datos por mes, por entidad, para el caso de que alguno de ustedes requiera un análisis con mayor detalle. Esta es la información que queremos compartir con ustedes, reiterándoles el compromiso compartido que hay con los gobiernos estatales, incluso con los gobiernos municipales, en lo que a prevención se refiere, sobre todo en materia de combate a uno de los delitos más complejos y más dolorosos para la sociedad mexicana, como lo es el secuestro. Y estamos a sus órdenes por si hay alguna pregunta o alguna información adicional que requieran. Muchísimas gracias. Gracias, secretario. Iniciamos la ronda de preguntas con Mario Torres, de Televisa. Buenos días, buenos días. Tengo varias inquietudes. Primero, nos muestran una gráfica donde aparecen los estados de color negro y de color claro. Por lo que entendí, los del color negro serían aquellos que todavía faltan por compromisos. ¿Es así? Porque de ser así significa que 25 de ellos no han cumplido totalmente, solamente 7. Y luego, en la primera gráfica que nos muestran, no hablan de denuncias del fuero común,
solamente del fuero federal, y habla del último año tan solo 638. ¿Qué pasa con las del fuero común? ¿Cuántas son? Y por último, su gráfica que tiene que ver con el último semestre del 2011, que es muy optimista, obviamente es una opinión personal, es muy optimista en el sentido de que va a la disminución. ¿Cómo hacer este análisis si en 9 meses anteriores iba al alza y solamente en los últimos a la baja? ¿Por qué esta posición? Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, si regresamos a la gráfica de los estados, por favor, ¿quién trae la presentación acá adentro? Sí. A ver si podemos poner la segunda hoja de la presentación, por favor. Yo, en todo caso, tal vez es un problema del monitor. Así a una cuenta rápida tengo 4 estados en negro en el primer bloque, 2 en el segundo, 1 en el tercero y 7 en el cuarto. Entonces serían 14 estados los que estarían no llegando a cumplir la meta a la que se habían comprometido. Y en todo caso, pues serían 18 entidades, incluyendo el Distrito Federal, por eso son 32, pues el Distrito Federal está en las que no han cumplido, pero para cumplir con las 32, 18 entidades las que sí habrían cumplido con el objetivo que ellos mismos se impusieron en el acuerdo del Consejo Nacional de junio del año pasado. Esa sería la primera aclaración. Si vamos a la filmina, la primera de gráficas, por favor, son como 3 adelante. Ahí. Las barras tienen 2 componentes. En este monitor no sé bien, no alcanzo a ver aquel monitor. La parte inferior en azul. Sí se ve así, Arlet, sí está así ok. La parte inferior en azul son las denuncias del fuero común o del Ministerio Público Local. Y ahí dice, los primeros bloques arriba, denuncia nacional, los 638 son las denuncias en las entidades en el año 2011, en el segundo semestre para este caso, y en 2010 son 582. Y los 2 renglones de abajo, los que denominamos casos atendidos por instancias federales, son precisamente las que conocemos en primera instancia, la Policía Federal, Procuraduría General o las Fuerzas Armadas. Entonces sí está la diferenciación y están ambos casos agregados. Y por último, si pasamos al acetato, en donde está la gráfica de la tendencia de crecimiento trimestral, por favor. Bueno, era esta, ¿recuerdan? Se refiere al caso del cuarto trimestre, en donde está la tasa de crecimiento ya negativa. Precisamente esa es la información que, reitero, como lo hice la semana pasada, con respeto a quien sigue siendo víctima de estos delitos y con reconocimiento de que hasta que no abatamos este delito en 100% podremos estar tranquilos, pero sí hay ya una tendencia derivada de todos estos esfuerzos conjuntos, inversión de recursos, coordinación, capacitación, denuncia ciudadana. Quiero también aclarar que en este tema es fundamental la participación de la ciudadanía. Aún en los primeros 2 trimestres, un crecimiento cada vez menos acelerado y ya una disminución concreta de 10% en el cuarto trimestre del año 2011. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues mi conclusión, les reitero, es a la suma de estos esfuerzos. Hemos avanzado en certificación de control de confianza de elementos de corporaciones de seguridad pública, como ustedes saben. Hemos avanzado en la transferencia de recursos. Hemos avanzado en instrumentos como Plataforma México, el compartir información, inteligencia. Todo el Estado mexicano, las autoridades locales, estamos cerrando filas en este esfuerzo y desde nuestro punto de vista esto es resultado de ello, aunado a la participación de la ciudadanía. La respuesta de cuántas denuncias del fuero común hay, porque si nada más nos dan de julio a diciembre de 2011 es a nivel nacional, por lo que entendí. Quiero saber, por favor, cuántas hay del fuero común y si me puede dar las cifras en total del 2011. Muy bien, no tengo conmigo las cifras del 2011, las podemos sacar de la herramienta de internet. Reitero, las 638 de 2011 son las del fuero común. Las denuncias que han llegado por el reporte de los estados, la parte de las barras azules. En 2011 tenemos 601 de las que conocemos primero en instancias federales. El número de 638 son las que han llegado vía los estados en el segundo semestre de 2011. ¿Sí me expreso claramente? Faltaría el dato 2011, completo, falta el primer semestre. El Acuerdo Nacional para la Documentación Detallada
nacen en junio del 2011, es por eso que tenemos la estadística desde julio, pero el dato agregado de 2011 lo podemos encontrar en la herramienta con mucho gusto ahorita al final de la conferencia. Gracias. Continuamos con Verónica Macías, del Economista. Secretario, buenos días. Preguntarle si tiene el número de casos de denuncias por casos de secuestro de migrantes, si creció respecto al 2010. Y le pregunto esto porque la ONU recientemente pidió a México que aclare el número muy alto de denuncias de secuestros aquí en nuestro país. Y la otra, usted dice que bajó en el último trimestre del 2011 los secuestros en nuestro país, sin embargo Estados Unidos reiteró su alerta de viajes para que ciudadanos de Estados Unidos no vengan a nuestro país por esta situación. Gracias. Muchas gracias. No tengo desagregada la información de las denuncias por secuestro, de qué tipo, digamos, de persona agraviada son. Eso lo podríamos revisar posteriormente. Y en términos de las alertas que se han expresado, el secretario de Gobernación fue claro hace 2 días en términos de la irrelevancia que representa para nosotros este tipo de alertas. Los datos concretos son los que estamos compartiendo con la sociedad nosotros como gobierno. Las tendencias en los delitos de alto impacto, sin duda, con los datos que reportan las entidades y con los datos que obran en los archivos de las autoridades federales, tienen una clara tendencia a la disminución en el último trimestre del año 2011. Lo vimos en robo la semana pasada, lo estamos viendo en secuestro en esta semana y la próxima semana hablaremos sobre homicidio doloso. Así es que reiteramos nuestra postura de que la situación en el país, en términos generales, y reitero, sin dejar de reconocer que para las familias agraviadas por un delito, las disminuciones, pues hasta no verlas en su casa, en su colonia, en su comunidad, tienen poco sentido, pero hay una tendencia clara de disminución de los delitos de alto impacto en el país y este tipo de mecanismos que utilizan otros países, pues respetándolos, pero no tienen relevancia para el trabajo que realizamos nosotros en México. Muchas gracias. Continuamos con Gustavo Castillo, La Jornada. Sí, buenos días. Yo quiero preguntarle primero, ¿de dónde se puede decir que se cometen menos 10 secuestros? ¿Con base en qué se puede decir que decrecen los secuestros? Pareciera que entonces la gente se autosecuestra. 1, ¿cómo lo explica? 2, sus propias estadísticas hablan de un incremento, no de un decremento. Dice, denuncias nacionales 2010, 582. Denuncia nacional, 638 en 2011. Casos atendidos por instancias federales nacionales en este año, o bueno, el que terminó, 11, 601. Casos atendidos en 2010, 422. ¿De qué decremento está hablando? Gracias. Muchas gracias. Quiero explicar con más detalle la información y los números para que quede claro. Y solicito una disculpa si no fue así en la primera instancia. En la gráfica donde hablamos de números absolutos, estamos comparando o expresando el último semestre de 2010 con el último semestre de 2011. ¿Sí? Ahí hay un incremento año contra año. Del último semestre de 2010, crecemos al último semestre de 2011. ¿Ok? Sin embargo, el acuerdo que se hace en junio de 2011 es para a partir de julio empezar a medir y reducir significativamente los delitos de alto impacto en el país. La gráfica en la que se expresa el decremento del último trimestre es comparado con el trimestre anterior. O sea, los secuestros que se presentaron en octubre, noviembre y diciembre del 2011 son 10% menores a los que se presentaron en julio, agosto y septiembre del 2011. Esa es la diferencia en la evaluación de los números y el compromiso que se adquirió con las entidades es del nivel de delincuencia que tenemos en el verano del año pasado, empezar a trabajar con recursos, con capacitación, con todo lo que he expresado, para reducir en la medida de los cuadros que expresan los compromisos de cada entidad, cada uno de estos delitos. Es ahí en donde, regresando al comentario de hace un rato, tenemos 18 entidades que han hecho un esfuerzo que les permite lograr ese objetivo
y 14 entidades en las que todavía hay que trabajar. Los datos los obtenemos de lo que nos reportan las propias entidades y las instancias federales. Les he explicado que a diferencia de robo, en secuestro hay un grupo de delitos que se reporta directamente en las entidades, y eso nos lo hacen saber, y un grupo de delitos que se reporta directamente en instancias federales. Por eso, y para fines de transparencia, lo acumulamos en la gráfica. Están ambos casos incluidos, y en la suma de ellos se da este resultado de disminución en el último trimestre. Espero haber sido un poco más claro que al principio. Mario Torres, ¿tiene una duda? Sí, pero a lo mejor sí nos puede ayudar para que nos quede un poco más claro, perdón por la insistencia, pero ¿tendrá a la mano el número de casos reportados del 2011 del fuero federal, el número de casos del fuero común y el número de casos del último trimestre para hacer la comparación específica del 10%, por favor? La comparación específica del 10% está hecha contra el trimestre anterior, no hay otra comparación específica del 10%. La comparación de un año contra otro año es la que les expreso en la primera tabla. El último semestre del año 2010 está expresado aquí y el último semestre del año 2011. No, Sí, pero ese es de julio a diciembre. Perdón, ese es de julio a diciembre. Así es. Y en el 10% está hablando de julio a septiembre y no viene el número de casos. Y de octubre a diciembre tampoco viene el número de casos. ¿Cómo vamos a ver ese 10% comparado con qué si no viene el dato? Están los casos en las tablas que les estamos anexando. O sea... Perdón. Disculpe, sí. A ver, ahorita les van a pasar las tablas también. Gracias, muy amable. O sea, les quiero aclarar, pues, en los números absolutos de julio a diciembre, la etiqueta específicamente es un tema de presentación del programa de computación. La etiqueta de los casos, desgraciadamente, lo hacía ilegible. Es por ello que optamos por entregar las tablas por estado y por mes, que me informan que esas copias no se las han entregado. Ahorita en 5 minutos están para ustedes. Pero sí les quiero aclarar. El compromiso del Congreso, del Consejo Nacional y de las entidades es la evolución de los delitos de alto impacto a partir del mes de julio del año 2011, ¿sí? A partir de que se hace el Consejo Nacional, que es el segundo semestre del año 2011. Entonces, del último trimestre al trimestre previo del 2011, es esta tendencia de reducción. Es igual que la semana pasada en lo de robo. Son las mismas unidades de medida. De hecho, lo que queremos es reportar con las mismas unidades de medida para que precisamente no tengamos confusiones por qué de un delito reportan de una forma y otro delito lo reportan de otra forma. En todos los casos vamos a ir reportándoles por mes y por trimestre desde julio de 2011 las tendencias que se están observando. Gracias. Continuamos con Enia Prado, Reforma. Señor, buenos días. 3 preguntas. La primera, usted hablaba al inicio de la conferencia acerca de las preocupaciones por nuevas modalidades de secuestro, dificultades que han tenido para combatir este delito. No sé si tenga más información al respecto, si las entidades federativas le hayan dado alguna referencia en particular sobre el nivel de agresividad, nuevas formas de operación, otro tipo de la forma en cómo se desempeñan las organizaciones criminales. 2, ¿cuáles son los argumentos de los gobernadores que han incumplido en esta meta de disminuir el secuestro? Tengo entendido que son alrededor de 3 entidades que no cumplieron con esta meta según las gráficas que usted presentó. Y la tercera, abundar sobre estos, dijo 473 millones de pesos que se van a destinar, por favor. Muchas gracias. La reflexión que hacía yo al principio respecto al secuestro era exclusivamente en términos de que las bandas delincuenciales, la opinión que tenemos es que en la medida en que se dedican a algún tipo de delito, por ejemplo al tráfico de droga, en algunos casos al complicarse el desarrollo de esta actividad delictiva y al requerir recursos para financiar sus actividades, diversifican sus acciones a otros delitos, como es el secuestro. A eso me refiero específicamente. En el tema de las entidades federativas, la parte que les presento al final del avance en la consolidación de las unidades de combate al secuestro es parte del esfuerzo conjunto que estamos haciendo con las entidades. Las entidades que no han podido cumplir con sus metas tienen que ver con que han tenido procesos más lentos de maduración en la capacitación, en la contratación de su personal o en la integración de estas unidades de combate al secuestro. De eso se trata el retraso y
en ese esfuerzo estamos acompañándolas para que a la brevedad posible se pongan al día de todas las demás entidades. Avance es porque existe, retraso en los procesos, está implícito, pero el origen, hay falta personal, no hay suficiente acompañamiento, o sea, el origen para que se dé esos retrasos. Hay diversas vertientes, uno en concreto que te puedo comentar, el tema del reclutamiento del personal. En la medida en que estamos siendo más estrictos en el reclutamiento, le hace el control de confianza, eso hace que cada vez sea más complicado contratar a los elementos. Si antes necesitábamos reclutar a 3 para quedarnos con 1, ahora tal vez la proporción es de 8 a 1. Entonces eso hace más lento. Es un ejemplo particular que te puedo poner del por qué en algunos casos nos hemos retrasado. Y el tema de los recursos, hay una bolsa global de recursos federales que estamos distribuyendo entre las entidades, alrededor de 13,500 millones de pesos. De estos se destinan a diversos destinos de los establecidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Uno de ellos particular es el del fortalecimiento de las unidades de combate al secuestro. Y estos son los recursos específicos que para cada entidad se están que para todas las entidades serán destinados a estas unidades. Bien, Miguel Ángel López, TV Colombia. Gracias, buenos días. Yo quisiera ser insistente un poco en los datos que nos acaba de dar, sobre todo porque está dando dos referentes, uno semestral, que parecería que sí hay un incremento en el caso de los secuestros, y por otro lado el trimestral, que sí me queda claro que se disminuyó en el último trimestre. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer una evaluación de cómo se está combatiendo este delito? Tomando en cuenta, si no tenemos un histórico con respecto, por ejemplo, todo el año pasado, en los últimos 3 años, ¿cómo podríamos hablar, usted que debe tener los datos, si este delito se está controlando, está disminuyendo o está creciendo o sigue siendo de preocupación para las autoridades? Tomando en cuenta que si los secuestros en el total de delitos que hay en el país representa alrededor del 1.2%. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quiero reiterar la consideración de que independientemente del volumen, lo comenté hace ratito, ciertamente no es un delito con un volumen en la cantidad de veces que se presenta cuantioso, pero es un delito de alto impacto. Nos preocupa profundamente como gobierno, lo expresé desde el principio y lo reitero a la pregunta que agradezco, y seguirá siendo una de las prioridades primordiales de trabajo del gobierno federal y de la coordinación que tenemos con las entidades federativas. La comparación estadística que estamos presentando el día de hoy obedece estrictamente al acuerdo nacional que se tomó en el Consejo Nacional de evaluar a partir del mes de julio la evolución de los delitos de alto impacto, buscando su disminución. Ese es el objetivo que se planteó el Consejo, es el objetivo en el que están trabajando las entidades, sin dejar de reconocer que ha habido si ponemos la gráfica, la de las barras verticales y el promedio móvil, por favor, esta. O sea, este es el segundo semestre del año 2011. Entonces, hay este comportamiento de todavía terminar un incremento, llegar a un pico, a una cúspide y empezar a disminuir. Ese es la evolución que han tenido en el semestre que estamos analizando con ustedes. Toda la información estadística está disponible para ustedes, claro que sí, está en internet o se las podemos preparar en la modalidad o presentación que ustedes deseen con mucho gusto. El caso concreto que estamos advirtiendo en este caso, como en el delito de robo, es que con mucha claridad la tendencia es a disminuir en el último semestre del año pasado, en particular en el último trimestre. Y dentro de un mes evaluaremos el trimestre ajustado a enero. Entonces podremos ver esta evolución y dentro de 2 meses a febrero. O sea, es el compromiso que estamos haciendo de periódicamente evaluar conjuntamente la evolución de estos índices delictivos. ¿Por qué? Porque los gobiernos estatales se comprometieron junto con el gobierno federal en esta sesión a poner un énfasis en estos 5 delitos de alto impacto: robo, secuestro, homicidio, trata y extorsión. Son los delitos en los que hay un compromiso particular. Obviamente estamos trabajando en prevenir la delincuencia en términos generales, pero por la relevancia que tienen estos 5 delitos, se hace un acuerdo para tenerles un seguimiento puntual y una disminución puntual en cada una de las entidades. Lorena López, Milenio Diario. Gracias, buenos días. Entonces quiero preguntarle si de las cifras que estamos viendo se puede
me puede usted aceptar que había una tendencia a la alza y que por lo menos se detuvo en el último semestre del 2011. Es decir, sí existe esa tendencia a la alza entre 2010 y 2011. ¿Esa Claro. la acepta? No, es que no tengo que aceptarla, está en el papel que les estoy presentando. Y entonces, lo que sucede en términos reales, no estadísticos, es que se detiene un poco la alza. Y segundo lugar, ¿qué consecuencia hay en la última gráfica que nos dio de las unidades antisecuestro? Tienen, el estado que más tiene 60% de cumplimiento de la unidad antisecuestro. ¿Esto qué impacto tiene en los recursos que ustedes van a dar precisamente para su creación? Si van a recibir incluso más dinero quienes menos cumplen. Gracias. Sí, en primer lugar quiero aclarar que es tanto estadístico como real la tendencia. O sea, no, la realidad no es una y la estadística es otra. La tendencia del último trimestre, concreto, real, de casos reales que se presentaron en el país, son 10% menores que en el tercer trimestre del año 2011. El otro tema que me comentas, no solo no lo dejamos de aceptar, es un tema que está en la información. Les reitero, está en internet, en nuestro portal, toda la información, todos los análisis, digamos, acumulados de los distintos años, y en muchos de estos delitos, el propio gobierno federal ya ha expresado cómo ha habido una tendencia de crecimiento en los años anteriores, una moderación en ese crecimiento, una disminución moderada y lo que parece advertirse ya una disminución más acelerada. En el tercer trimestre tenemos un incremento de 1%, prácticamente se detiene, y en el cuarto trimestre tenemos una disminución del 10%. Es una disminución, digamos, importante desde el punto de vista nuestro, estadístico, y desde nuestro punto de vista en la realidad, porque la estadística refleja los casos que nos están reportando las entidades y las instancias federales. No es un estimado, no es un modelo, es reflejo de los casos documentados reales que hay. En el tema del avance, los estados que tienen un avance mayor es cerca del 85%, Colima, Campeche. Son los estados que tienen mayor grado de avance de las unidades. Los menores son del 40 como Veracruz y el 42 Yucatán aproximadamente. En ese margen se mueven todos. Lo que les quiero comentar es que los recursos pactados para este año están condicionados a los avances que tengamos en este año. Esto es, para poder ir entregando las administraciones, como lo anunciábamos ayer en la publicación de los lineamientos, deberán irse cumpliendo con los objetivos que se han comprometido para este año. Entonces, por ejemplo, si un estado no tiene totalmente evaluados en control de confianza sus mandos, no podrán acceder a la primera administración de los recursos. Sí, la respuesta es efectivamente, hemos incluido requisitos más relacionados con el cumplimiento de los objetivos de evaluación de confianza y de metas para entregar los recursos, y efectivamente las entidades que no cuenten con estos avances tendrán disminución en sus recursos. Sin embargo, nuestro objetivo es acompañar y apoyar a las entidades para que todas tengan la posibilidad de recibir el 100% de los recursos. Ese es nuestro objetivo, es el ofrecimiento que le hemos hecho a los gobernadores, a la gobernadora, y estaremos apoyándolos para lograrlo de manera conjunta. Pero nada más, estoy viendo yo la segunda gráfica de los avances porcentuales, y en la segunda veo que Tabasco es el que más tiene con 60%. Sí, claro, tal vez no fui explícito, la tabla en todo caso debería de haberse leído en una sola hoja, nomás que no cabía. O sea, es una tabla ordenada precisamente por avance, del mayor al menor. O sea, Tabasco, digamos, es el 16, digamos, como la media, ¿no? Ahí, perdón, es un problema de nuestra expresión de la gráfica. Tenemos una última pregunta, adelante, compañero. Buenos días, soy David Luno de The Wall Street Journal de Nueva York. Quería saber si han considerado un efecto estacional, como en las estadísticas económicas muchas veces en un solo trimestre. La disminución podría ser el hecho de que los secuestradores se van del maratón Lupe Reyes y simplemente no trabajan durante ese periodo. ¿Tienen los mismos números del año pasado, del 2010, y esos no reflejan una disminución en el cuarto trimestre? Y la segunda pregunta es, ustedes como funcionarios de gobernación no conocen
directamente las estadísticas del año, no se los puede decir directamente, no lo conocen? Sí. O sea, están ahí en el papel, en el archivo, pero usted no lo conoce, el número de 2012. De memoria. De memoria. No, no lo tengo de memoria, pero con mucho gusto ahorita lo podemos sacar del sistema. La comparación que estamos haciendo es de un trimestre contra el otro, no tiene incluido esta evaluación, digamos, estacional, y lo que estamos comparando en semestres completos, hay un incremento al 2011. Del segundo semestre del 2010 hay un incremento al segundo semestre del 2011, como se expresa en la hoja correspondiente, y yo creo que ahorita en 3 minutos podemos tener el dato del último trimestre del año 2010 con muchísimo gusto. Secretario, tenemos una última pregunta. Guadalupe Vallejo, de Notimex. Gracias, buenas tardes. Secretario, yo sí quisiera que nos hiciera el favor para efectos de prensa, por ejemplo, ¿cómo ha disminuido el secuestro en aquellas entidades donde se pusieron a cabo los programas, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, programas Veracruz Seguro y demás? En el caso del DF dice que no ha cumplido. ¿Qué tan cierto es que es la ciudad más segura en cuanto, bueno, a índices de robo, secuestro? Y que nos diga también, usted nos habla que Colima y Campeche llevan avances, sí, pero son entidades donde los índices de secuestro son mínimos. O sea, llevan avance aquellas entidades donde no está concentrado ese tipo de delitos. Y, sin embargo, Guerrero, bueno, no las menciona. O sea, ahí parece contradictorio, ¿no? Los que no tienen secuestro llevan más avance y los que tienen más secuestros no nos los menciona. Gracias. Muchas gracias. El tema del avance por estado, hablaba yo del avance en la consolidación de las unidades de combate al secuestro. Estas unidades deben consolidarse independientemente del grado de delincuencia que tengan las entidades. Obviamente es más urgente que terminen de consolidarse en aquellas donde hay más delitos, y es el trabajo que estamos haciendo de apoyarlos, de acompañarlos y de asesorarlos. El hecho de que Colima vaya avanzado en la consolidación de su combate al secuestro es independiente del grado de delincuencia que tenga Colima. Sí, quiero primero aclarar este tema. En todo caso, tendríamos que ver que efectivamente las entidades, algunas de las entidades donde tenemos operativos conjuntos, como los operativos en Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León, La Laguna, son exactamente las entidades que tienen mayores índices de disminución del delito para la comparación del cuarto trimestre contra el tercer trimestre del año 2011. Son las que aportan más disminución al 10% global que hemos estado expresando durante la mañana. Sí hay, desde nuestro punto de vista, y con esta estadística confirmamos, una relación directa en aquellos lugares en donde el nivel de delincuencia ha exigido que se implementen operativos conjuntos, hay de inmediato una clara reducción de los delitos de alto impacto. Entonces, nada más quería aclarar que son cosas distintas. Por ejemplo, en Colima es incluso de las entidades donde aumentó el delito en el último trimestre, aun cuando sea una entidad con pocos delitos, ¿no? Independientemente de que está avanzando en la consolidación de su unidad. ¿Ok? Perdón, secretario, nada más sí. Una pregunta para completar. Entonces, ¿el Distrito Federal no es la ciudad más segura del país? No tengo elementos para poder decir cuál es la ciudad más segura del país en estos momentos. Bueno, es que aquí en la estadística el DF está dentro de las que no han cumplido con las metas de otras entidades. No, a ver, quiero aclarar, la meta es contra ellos mismos. O sea, cada entidad se comprometió a, contra sus índices, avanzar en alguna medida. Si vamos al caso del Distrito Federal, por favor, si ponemos la tablita donde están los estados. Los compromisos. Los compromisos. ¿Sí? El Distrito Federal está en el cuadro de abajo. El cuadro que se denomina mantener la tendencia de disminución son de entrada las entidades que tienen menor problemática en el delito que corresponde, ¿sí? Las entidades ubicadas en mantener la tendencia de disminución. El Distrito Federal de origen está en el grupo de entidades que tienen menor problemática. Y el Distrito Federal se compromete a mantener esta tendencia, ¿sí? ¿Qué pasa con el Distrito Federal? Que tuvo un pequeño incremento, tuvo un incremento de 2 casos en el último trimestre.
Entonces, por no haber mantenido la tendencia de disminución, porque en vez de haber tenido menos un caso, por lo menos tuvo 2 más, entonces, digamos, no cumplió con ese compromiso. Pero si lo dimensionamos en el número de casos, o sea, en términos reales, 2 secuestros para la cantidad de población que hay en el Distrito Federal, tiene un peso distinto al de otras entidades. El puro tema de secuestro, sería muy difícil que encontráramos un consenso para declararlo la medida de cuál ciudad es más segura que otra. Entonces me parece muy difícil, y por eso no quisiera yo hacerlo así, que solamente porque en Tamaulipas hubo la mayor cantidad de disminución de secuestros, dijéramos que Tamaulipas es la entidad más segura. Pudiera o no serla, pero me parece que para declarar una entidad o una ciudad segura o no, hay pues una gama muy compleja de elementos que tomar en cuenta. Bien. Compañeros, gracias, secretario. Muchas gracias. Sí, claro. No se ve bien ahí.